Hola, bienvenidos a este espacio de opinión y reflexión de la Universidad del Valle. Su programa Mujeres sin Filtro, producido por el canal Univalle TV y que busca posicionar a la mujer en distintos temas de actualidad. Yo soy María Inés Narváez y me complace presentar a mi compañera de set, Sara Arboleda. Sara, como siempre, un gusto estar aquí contigo. Pues para mí también es un gusto, María Inés, darte la bienvenida a ti y a todas las personas que se suman con nosotros todos los martes de 9 a 10 de la noche para tratar diferentes temas de opinión pública de la mano de diferentes expertas que nos ayudan a construir el diálogo, a reflexionar y también a debatir sobre diferentes temas que afectan a nuestra sociedad. Y para nosotros es muy importante contar con su opinión, así que los invitamos para que interactúen con nosotros a través del Twitter, @canal Univalle TV. Hoy precisamente, Sara, vamos a abordar un tema de mucha preocupación y mucha sensibilidad en la población en general, pero sobre todo, Sara, en la población femenina. Es el feminicidio, catalogado por ley como el homicidio en contra de una mujer por el solo hecho de serlo, siendo entonces la manifestación más brutal de una sociedad, Sara, eminentemente patriarcal. Definitivamente hoy estaremos reflexionando al respecto de ese camino recorrido sobre las motivaciones y las consecuencias. Hablaremos un poco sobre la maternidad, la violación y muchos otros aspectos que se han constituido en escenarios a través de los cuales la mujer es violentada. Y tendremos invitadas expertas en este tema para poder comprender estos contextos, analizar y reflexionar por qué entonces nuestra sociedad está teniendo respuestas de este tipo ante la feminidad. Pero antes de ello, quiero invitarlos para que veamos un informe de contexto que hemos preparado con nuestro equipo de producción. La desigualdad y la violencia de género han permanecido a lo largo de la historia. Con el paso de los años y gracias al surgimiento de movimientos feministas que luchan por los derechos de las mujeres, estos asuntos han adquirido una visibilidad mayor de la que tenían hace pocas décadas en gran parte del mundo. No obstante, esta problemática aún permanece en la actualidad, donde se vulnera el bienestar físico, psíquico o relacional de una persona debido a su sexo o identidad de género. Esta situación ha encendido las alarmas en muchos gobiernos, ya que es un fenómeno que al parecer sigue en aumento, evidenciando múltiples formas y categorías de violencia. Según información proporcionada por ONU Mujeres Colombia, el incremento de las llamadas a la línea de atención es por violencia intrafamiliar, que llegaría a ser del 161% más que en años anteriores. Los departamentos con más casos en lo que va del 2020 se reportaron en Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, Atlántico y Santander. Por otro lado, los múltiples tipos de violencia ocasionados hacia las mujeres y mujeres niñas han dejado en algunos casos víctimas mortales, provocando asesinatos por el hecho de ser parte del sexo femenino, lo que conocemos hoy en día como feminicidio. Aunque dicho término ha tomado fuerza en los últimos años, el concepto apareció en el año de 1974 por la escritora estadounidense Carol Orlock, y se utilizó por primera vez en 1976 por la feminista sudafricana Diana Russell ante el Tribunal Internacional de Crímenes contra las Mujeres del mismo año en Bruselas. Se calcula que cada año se perpetran alrededor de 66.000 feminicidios en el mundo. Más de la mitad de los 25 países con mayor número de casos están en América, destacando naciones como Honduras, Colombia, Bolivia, Venezuela, Brasil, la República Dominicana, entre otros. Aunque los esfuerzos por erradicar esta problemática han sido constantes, diferentes colectivos feministas reclaman más apoyo por parte del gobierno nacional y de las comunidades internacionales para que se desarrollen más estrategias, programas y políticas sólidas que favorezcan, prevengan y protejan a las mujeres y mujeres niñas de estos delitos. Hoy en Mujeres sin Filtro, feminicidio. Ahí veíamos nuestro tema del día, el feminicidio, y veíamos un informe donde nos hablaban sobre todas las estadísticas y el contexto actual de este tema tan alarmante y tan preocupante hoy en día. Estadísticas importantes porque nos permiten entrar a analizar las conductas y los comportamientos en torno a este flagelo para tratar de buscar unas soluciones adecuadas al mismo. Sara,
Importante es tener en cuenta que el feminicidio resulta ser una de las formas más complejas de violencia en contra de la mujer, de suerte que no es recomendable analizar este homicidio como uno individual, al igual que otros tipos penales. Al contrario, esto es un tema que requiere especial atención porque es la violencia máxima en contra de las mujeres, donde el sometimiento de sus cuerpos y la extinción de sus vidas es una clara muestra, Sara, realmente de discriminación y subordinación en contra de todas las mujeres, Sara. Pero entonces vamos a presentar a nuestras invitadas para ahora sí entrar en materia en nuestro tema del día, Sara. Claro que sí. Hoy, como siempre, vamos a tener a invitadas expertas en este tema para que nos ayuden a reflexionar, a construir el diálogo y a debatir las ideas que se ciernen al respecto del feminicidio en nuestra sociedad. Por eso quiero darle la bienvenida a Esther Pineda, quien es socióloga egresada de la Universidad Central de Venezuela, magíster cienciaron en estudios de la mujer con mención honorífica. Es además también doctora en ciencias sociales, también con una mención honorífica, y postdoctora en ciencias sociales de la misma alma mater. Ella además se ha desempeñado como consultora, conferencista e investigadora de los derechos de las mujeres y la discriminación racial. Es además autora del libro Cultura Femicida, el riesgo de ser mujer en América Latina. Bienvenida, Esther. Bienvenida, Esther. Sigamos entonces con la otra invitada. Le cuento que también es socióloga. Ella es la profesora Consuelo Malatesta. Socióloga, por supuesto, consultora en temas de género y diversidad, violencia contra las mujeres y las niñas, educación y políticas públicas de género, construcción de paz y derechos humanos. Ha sido evaluadora de proyectos importantes para nuestro país de la agencia de cooperación alemana Miseror. Ha estado vinculada también durante más de 10 años al Instituto de Educación y Pedagogía y al Centro de Estudios de Género de la Universidad del Valle, como docente e investigadora en programas de extensión en temas de políticas públicas, género, educación, diversidad, enfoques diferenciales y transversalidad. A su vez, desde su vinculación a esta Universidad del Valle, ha escrito varios libros interesantes en torno a todos estos temas. Y es importante acotar que actualmente es asesora de despacho de la Gobernación del Valle en asuntos de diversidad sexual y de género. Bienvenida, profesora, a Mujeres sin Filtro. Buenos días. Muchas gracias por invitarme a este espacio y por darle un lugar importante en la agenda de la comunicación en la Universidad del Valle a este tema fundamental y urgente. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y bienvenidas a las dos. Sara, entremos entonces ahora sí en materia. Y la pregunta que quisiéramos hacer para empezar es hablar un poco sobre el contexto del feminicidio a nivel internacional, nacional, para desembocar al regional, pero no sin antes empezar aclarando ¿de dónde viene el concepto feminicidio? ¿Qué significa? ¿Cuál es el origen? Profesora Esther, la escuchamos. Bueno, María Inés, Sara, un gusto compartir con ustedes, sobre todo para visibilizar esta problemática tan urgente. Y al respecto, como bien lo dice, es necesario comenzar por entender lo que significa esta categoría. Y es una categoría que introdujo Diana Russell en la década de los 70 con la idea de visibilizar y denunciar la existencia de unos crímenes cometidos contra las mujeres que tenían unas motivaciones específicas, por lo cual intentaba diferenciarlo de los homicidios comunes. Y son estos crímenes que apuntan a aniquilar a las mujeres por el hecho de ser mujeres y los cuales se desarrollan en el contexto de la misoginia, de la desigualdad, del sexismo y de las múltiples formas de violencia contra la mujer. El femicidio apunta a denunciar, a visibilizar, a exponer la particularidad y especificidad de los crímenes que se cometen contra las mujeres en el contexto de relaciones de poder, relaciones de desigualdad, relaciones de dependencia y de subordinación.
Estos crímenes son siempre cometidos por hombres en un escenario de vulnerabilidad de las mujeres, donde se extreman esta condición de vulnerabilidad, donde hace uso y ejercicio de la violencia patriarcal y que tiene múltiples manifestaciones, es decir, puede desarrollarse en el contexto de las relaciones de pareja, pero también pueden tener lugar en el contexto de la dinámica familiar, es decir, crímenes cometidos por padres, familiares, principalmente por los llamados crímenes de honor, pero también otros tipos, digamos, de actores que pueden ser cometidos en el contexto de la violencia sexual, pueden ser cometidos por compañeros de trabajo, por compañeros laborales, es decir, por acosadores en espacios públicos, por otros agresores, incluso con los que la víctima nunca tuvo algún tipo de relación, intercambio o convivencia. Interesante. Muchas gracias por este contexto, Esther, que has realizado para nosotros al respecto del tema que estamos tratando el día de hoy. Pero entonces, profesora Consuelo, para ir entrando un poco en materia, hablemos entonces de ese contexto regional. ¿Cuáles son en este momento las cifras? Porque veíamos en nuestro informe inicial pues que el Valle del Cauca hace parte de esos municipios, esos departamentos de nuestro país que tienen unas de las cifras más altas de agresiones contra las mujeres. ¿Cómo estamos entonces en ese contexto regional? Profesora Consuelo, ¿me escucha? Un poco de esta aventura de la virtualidad. Agradecemos a nuestras invitadas por abrir un espacio en su agenda. Profesora Consuelo, ¿me escucha usted? Sí, te escucho Perfecto. mejor ahorita. La escuchamos. Perfecto. Voy entonces a repetir brevemente la pregunta para que podamos tener una buena interacción. Decía entonces que después de este contexto que hace para nosotros la profesora Esther, ¿usted cómo ve entonces ese espacio regional? Debido a que en nuestro informe inicial pues veíamos que el Valle del Cauca, al lado de Bogotá, Cundinamarca, Medellín, aparece con unos altos índices de agresiones contra las mujeres en nuestro país. ¿Qué podemos decir entonces del contexto regional en este caso? Pues en general es alarmante las cifras de violencia a nivel nacional. En junio a nivel nacional cortamos con una cifra de 176 feminicidios y digamos un dato que se aumenta por cómo las mujeres se han visto obligadas a estar encerradas, confinadas con sus potenciales agresores. En general, en el Valle del Cauca, como tú muy bien lo dices, pues siempre hemos tenido unas cifras al lado de Antioquia y Bogotá muy altas. Hay, digamos, en las regiones particularidades culturales que tienen que ver con la historia de una cultura exacerbada, una cultura machista exacerbada por dinámicas como el narcotráfico, muy fuertes en Medellín, en Cali, sí que le va sumando ingredientes a una cultura generalizada nacional y latinoamericana machista que determina que estos crímenes, que son crímenes por construcciones culturales de género, crímenes que se basan en género, se exacerben más en estas regiones. En general, si entendemos el feminicidio como la expresión extrema de una cultura machista que ha controlado los cuerpos de las mujeres y las niñas, tenemos que empezar a pensarnos las alternativas, que es algo que hemos hecho desde la Universidad del Valle, desde el Centro de Estudios de Género, desde el Instituto de Educación y Pedagogía, frente a este fenómeno, que es un fenómeno social y que tiene que resolverse por la vía de los procesos de socialización de niños y niñas. Es un problema estructural que seguramente ahorita abordaremos esa perspectiva. Por supuesto, Sara. Inclusive habíamos analizado, escuchamos la intervención de la profesora Esther y la profesora Consuelo sobre el origen mismo de la palabra feminicidio. Vamos a ir un corte a patrocinadores, pero sí quisiera dejar como un tema en punta y es
preguntar si este concepto no tendrá un tinte político, entendiendo sí que este tema del machismo ya ha venido siempre de vieja data y que pues las deudas históricas han hecho mella precisamente, pero siempre ha existido el machismo y digamos estas conductas han sido de alguna manera disimuladas y hoy en día con esta concepción se ha cobrado mayor relevancia. Y además queremos ya finalmente en este bloque desembocar una vez vengamos de corte patrocinadores a las causas, Sara, y a los factores que originan este tipo de violencia en contra de las mujeres y las niñas. No se despeguen porque ya volvemos aquí a Mujeres sin Filtro. Gracias por continuar con nosotros en Mujeres sin Filtro, este espacio de la Universidad del Valle a través del cual buscamos posicionar la opinión de la mujer. Hoy, como siempre, tratando un tema de interés para nuestra sociedad. Lo decían nuestras invitadas en nuestro primer bloque y es que la construcción social y cultural de la agresión hacia las mujeres, que además ha sido aceptada, normalizada y en muchos casos minimizada, pues ha generado todo un fenómeno social que hoy conocemos como los feminicidios. En lo que va corrido del año 2020, al menos hasta septiembre, que se tienen datos hasta este momento, pues alrededor de 178 mujeres solo en el territorio nacional habían sido afectadas. Y estas son cifras que se han podido contabilizar porque han sido casos que se han podido conocer por parte de las autoridades. Y no se descarta que haya muchos otros casos que no se hayan podido contabilizar en ese sentido. Por eso queremos retomar con nuestras invitadas, María Inés, con quienes estamos estableciendo un diálogo muy interesante para empezar a encauzarnos entonces con el tema que usted nos proponía antes del corte y es ¿cuál es entonces el sesgo político, ¿no? Como la visión política que hay detrás del término feminicidio, entendiendo pues que hace parte de un sistema patriarcal institucionalizado? Quisiera yo decir que desde que empezó la construcción de la sociedad y la civilización, pues ese sistema ha sido el que ha imperado. Pero además, ese sistema ha generado todas unas causas, unas consecuencias y unos motivadores alrededor de la agresión normalizada hacia las mujeres. Queremos entonces empezar este diálogo, profesora Esther, desde su experticia. Analicemos un poco este contexto político que ha rodeado desde el patriarcado la agresión hacia las mujeres. Sí, un elemento que yo creo que es de gran importancia tener en cuenta es volver sobre el hecho de que el feminicidio tiene una existencia histórica, es decir, ha estado presente en las diferentes etapas, procesos y formas que ha cobrado la sociedad en distintos momentos. Hay una tendencia a considerar que el feminicidio es un fenómeno nuevo, dado que es muy reciente la tipificación del delito, que es, digamos, reciente la existencia de una categoría, es decir, del nombre del delito en cuestión. Pero la realidad es que a lo largo de toda nuestra historia, las mujeres han sido asesinadas sistemática y repetidamente por el hecho de ser mujeres. Y sobre todo estos crímenes se han profundizado en aquellos momentos históricos en los que las mujeres han alcanzado mayor grado de visibilidad, han obtenido poder político y social, donde han de alguna forma transgredido la organización, la dinámica, las expectativas impuestas por nuestras sociedades. Hay ejemplos de ello, podría nombrarles el caso de Olympe de Gouges, cuando de alguna forma desafía, ¿no?, el mandato con la propuesta de los derechos de la Declaración de los Derechos de las Mujeres. También el periodo de la Caza de Brujas puede considerarse un periodo de feminicidios masivos. El caso de Juana de Arco, es decir, en todos esos momentos en que las mujeres se han atrevido a realizar más, a desafiar esos mandatos, de alguna forma han sido asesinadas. Ahora bien, en nuestras sociedades contemporáneas ya estos delitos cuentan con una
categorización que nos permite nombrarlos, y en la medida que podemos nombrarlos se ha podido tipificar el delito, se ha podido contabilizar, y eso nos muestra de alguna forma sus altos índices de ocurrencia, pero también nos genera la duda si están efectivamente aumentando mucho más o siempre han ocurrido, y la diferencia es que ahora tenemos mayor información con lo que trabajar al respecto. También es importante tener en cuenta que estos delitos, digamos, como ya les había manifestado antes, han tenido una presencia en nuestras sociedades históricas, pero además que se manifiestan en todos los países de nuestras sociedades latinoamericanas. Es decir, no hay ningún país de nuestra región, de América Latina, que esté exento del feminicidio. Por supuesto, hay algunos de ellos en los que esto tiene una manifestación más profunda, donde las cifras son muchas más altas y donde tienen unas características específicas dependiendo también, como lo que ya nos comentaba la profesora, de las características organizativas de estas sociedades. Por ejemplo, en América del Sur es muy común la ocurrencia de estos crímenes en el contexto de las relaciones de pareja, pero también, por ejemplo, en países como México y Centroamérica también, además de la ocurrencia de estos crímenes en el contexto de las relaciones de pareja, estos también se profundizan por aquellos cometidos por el crimen organizado. Bien, profesora, ya viendo, Sara, escuchado un panorama bastante amplio de las situaciones de feminicidio a nivel de América Latina y, por supuesto, de la concepción misma del término feminicidio, y que ha estado tipificado recientemente en la normatividad, como lo vamos a ver más adelante. Sí es importante entonces entrar a mirar cuáles son las causas, Sara, y los orígenes, o cuáles son los motivos por los cuales generalmente los hombres adoptan este tipo de conductas de violencia en contra de las niñas y las mujeres. Profesora Consuelo. Escuché muy cortada la pregunta, ¿me puedes plantear de nuevo, por favor? Claro que sí, profesora. Vamos a aterrizar a las causas y motivos que surgen en las conductas de los hombres, que en la mayoría son los que cometen este tipo de feminicidios, para que ocurra este fenómeno en contra de las mujeres. Profesora, la escuchamos. Sí, pues el énfasis que estamos haciendo en los procesos de intervención, en los procesos de transversalidad en la institucionalidad también, que es donde hemos concentrado mucho trabajo en los últimos años, para fortalecer la institucionalidad y que responda a la exigencia de transformación desde las políticas públicas de género, es en la socialización, en los procesos de crianza. Hemos identificado que allí, en los procesos de crianza, donde se construye la subjetividad, donde aprendemos a ser hombres y donde aprendemos a ser mujeres, es allí donde hay que generar los procesos de transformación. Los hombres no nacen violentos, las mujeres no nacen para ser pasivas frente a las violencias. La masculinidad violenta y la feminidad receptiva de esas violencias es una construcción cultural. La feminidad y la masculinidad son construcciones culturales. Ya lo decía Simone de Beauvoir hace muchos años, digamos que marca un momento, un hito en la reflexión y en el análisis de las violencias de género, cuando plantea que no se nace mujer, se hace mujer. Eso hay que aplicarlo también a los hombres. No se nace hombre, se hace hombre. ¿Y eso qué quiere decir? Que los niños, que los hombres aprenden a ser hombres, que hay un modelo de masculinidad, que hay un modelo de feminidad que contiene el origen de esas violencias. Los niños son criados y socializados para ser violentos. Se les propone una masculinidad violenta, una masculinidad, una identidad que se basa sobre la idea de la dominación, del control del otro, ¿sí? De la superioridad. Y las niñas, en una lógica complementaria, fuimos criadas o son criadas, socializadas para recibir, para ser receptoras de esas violencias. Las niñas son criadas bajo la lógica de ser débiles y los hombres bajo la lógica de ser fuertes y dominantes. Las niñas débiles y dominadas. Esa combinación, esa idea de complementariedad, esa idea de que es natural esa masculinidad violenta y de que es natural esa feminidad pasiva, ¿sí? Es el origen de las violencias de género.
es decir, son culturales y está en el proceso de crianza. Y es allí donde hay que trabajar, es allí donde tenemos que poner muchos esfuerzos, las políticas públicas, recursos públicos, vincular a la escuela, vincular a la familia, porque en la familia y en la escuela, digamos, son las principales instituciones, los principales espacios de socialización donde los niños y las niñas aprenden a ser hombres y mujeres. En resumen, estamos diciendo que el origen de las violencias que se basan en las construcciones de género está en los procesos de crianza. Por eso hay que proponer alternativas estructurales y hay que vincular a sectores tan importantes como la escuela, la familia o instituciones tan importantes y sectores en los países latinoamericanos como los ministerios o secretarías de educación, ministerios o secretarías que atiendan los asuntos de familias. Creo que allí está el origen también del trabajo, porque está el origen del problema, está el origen de la solución. Me surge una pregunta con base en lo que ha manifestado la profesora Esther y Consuelo, y es, en estas causas o motivos que originan este tipo de conductas feminicidas, ¿podríamos acotar de pronto un aspecto psicótico o mental por parte de un hombre en este caso? No solamente la parte cultural, sino médica. Profesora Esther. Sí, es importante no patologizar a los agresores. Esto porque si nosotros patologizamos a los agresores, si creemos o reproducimos la narrativa de que están enfermos, de que tuvieron algún tipo de explosión de carácter psicológica, de que fue una reacción, esto de alguna forma inhabilita el hecho de que es un proceso social que se construye, se reproduce y se mantiene en diferentes escenarios. Los hombres que asesinan mujeres no son hombres que están enfermos, no son hombres con problemas psicológicos, son hombres profundamente machistas, y el femicidio tiene que ver con la idea de la inferioridad de la mujer. Concepciones que han sido instaladas desde la antigüedad y que son reproducidas en los diferentes ámbitos y diferentes escenarios sociales, que han sido además promovidas y socializadas a través de la religión, la filosofía, la ciencia, los medios de comunicación. Es decir, todos estos elementos le mandan mensajes a la sociedad y a los hombres, que por supuesto son socializados en esa sociedad, y les dicen: las mujeres son inferiores, las mujeres son propiedad de los hombres. Y en la medida que se dice y se insiste en la idea de que las mujeres somos inferiores y de que somos una propiedad, esto significa que se nos objetualiza. Y si a las mujeres se nos objetualiza, también se nos deshumaniza. En el momento que una persona es deshumanizada, esto habilita, abre un permiso social para que sobre esa persona y sobre ese cuerpo se realicen cualquier tipo de violencias. Y esto es de alguna forma lo que explica la ocurrencia y sobre todo no solamente los altos índices de ocurrencia, sino la naturalidad ante estos crímenes. El femicidio de alguna forma ha funcionado en diferentes momentos como un neutralizador de los avances y los procesos de independencia y emancipación de las mujeres. Llama la atención, y hay que tener en cuenta esto, que muchas mujeres son asesinadas en el momento que, por ejemplo, comienzan a trabajar o retoman el trabajo después de un periodo de haberlo, digamos, hecho a un lado por matrimonio o por maternidad. Muchas mujeres son asesinadas cuando comienzan a estudiar nuevamente, cuando comparten con amigas, cuando empiezan a insertarse en algunos espacios sociales, como por ejemplo organizaciones feministas, organizaciones comunitarias. Es decir, estos procesos de alguna forma de emancipación y de apertura de las mujeres son vistas por algunos hombres como una transgresión a su mandato de masculinidad, por lo cual se les intenta de alguna forma castigar y se les sanciona con la violencia y, en el caso extremo, con el asesinato. También hay que tener en cuenta que en muchos casos estas mujeres son asesinadas cuando intentan abandonar a su agresor. Entonces también existe una narrativa que está muy instalada en la idea de decir por qué las mujeres no se han dado cuenta, por qué no lo denunciaron, por qué no se fueron a tiempo, o fueron asesinadas o son violentadas porque soportan la violencia, porque de alguna forma son masoquistas, y en realidad hay evidencias
científicas, es decir, lo hemos podido estudiar, lo evidencian los casos, que muchos de estos crímenes ocurren cuando las mujeres intentan abandonar a sus agresores, cuando ya no están conformes en una relación que manifiesta desigualdad, poder y dominación. Entonces, estos elementos hay que tener en cuenta, porque a partir de ellos es que podemos realizar cambios, intervenciones y la construcción de políticas públicas que permitan lograr disminuir estos casos. Importante eso, y le ofrezco disculpas si en algún momento como que pisamos allí la intervención y era porque de pronto tenía algunos cortes de audio, pero qué interesante entonces que empezamos a generar una configuración de esos agresores que no están por fuera del contexto, que son esposos, novios, abuelos, tíos, primos, padres, y que en una gran también porcentaje son exparejas, personas que han compartido espacios y que, como bien lo decía la profesora Esther, pues sienten que pierden parte del control que han generado sobre esos cuerpos femeninos. Pero además también está ya dentro de nuestra aura del debate y de la reflexión, pues ese enraizamiento que generamos al respecto de las conductas patriarcales y en este caso de las conductas machistas, que son ampliamente visibilizadas y que son ampliamente concebidas en nuestra sociedad. Es momento entonces de cambios, es momento de cuestionarnos, como bien lo apuntaba la profesora Esther al final, ¿por qué entonces no hay una denuncia? ¿Cuáles son esos mecanismos de denuncia que existen, digamos, en nuestro país? ¿Y cómo entonces han actuado durante este proceso de pandemia, que ha sido uno de los que ha traído a la luz pública pues las alarmantes cifras que yo pienso que siempre han estado, María Inés? Lo que pasa es que este proceso de que obligatoriamente las mujeres tuviesen que estar aisladas con sus agresores, pues generó todos unos impactos diferentes. Vamos a seguir teniendo esta conversación y reflexionando al respecto de este tema con nuestras dos invitadas posterior a este breve corte que haremos. No se despeguen porque ya regresamos a Mujeres Sin Filtro. Y aquí estamos en su programa Mujeres Sin Filtro, hoy hablando un tema eminentemente sensible y realmente preocupante: el feminicidio, catalogado como el homicidio en contra de una mujer por la sola condición de ser mujer. Tenemos dos invitadas especiales, expertas en tema de violencia y equidad de género, la profesora Consuelo Malatesta y la profesora Esther Pinedo, que nos están ayudando, por supuesto, a reflexionar sobre este fenómeno que día a día nos alarma en nuestra sociedad. Próximamente vamos a mirar el informe de las expresiones de nuestros televidentes sobre lo que opinan, lo que piensan, en lo que están de acuerdo y en lo que no están de acuerdo sobre el tema que aquí estamos abordando. Aquí está el informe. ¿Qué opinan sobre este tema algunos usuarios en Twitter? Irene Tello: si en lugar de reprimir y bloquear protestas por los feminicidios se pusieran a investigar, quizá podríamos hacer algo contra la impunidad en feminicidios en el país. Pero no, al parecer lo condenable es el feminismo y no el feminicidio. Alberto Pacheco: la definición de feminicidio es categórica. Por razón de género, por lo mismo, la aplicación de la ley es incluso contraria a la definición. Todo asesinato es una desgracia y no podemos dar más valor a una u otro. Sergio Armani Cárdenas: el feminicidio no existe. El problema es el homicidio en general. Hay que luchar por el bien de todos, no solo de las mujeres. Numeral, ni una menos. Numeral, ni una más. Álvaro Montes: podrán decir que el feminicidio es populismo punitivo y lo que quieran, pero en un país tan machista como Colombia es necesario agravar esas conductas. @invadermafe: ¿sabían que en Colombia la modalidad de feminicidio por sicariato es una de las más frecuentes y comunes? Pues el feminicida tiende a quedar impune en la mayoría de los casos. La cultura del narcotráfico, ¿cuánto daño nos habrá causado? Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Es lo importante de nuestro programa Mujeres Sin Filtro. Ustedes tienen voz en las redes sociales, así que sus interacciones suman a la construcción del debate que aquí día a día planteamos.
Importante para nuestras invitadas 2 tweets que quiero traer a colación para que entremos a discutir una aparente contradicción en conceptos que tiene o que tuvo un televidente frente a otro, y ahí es importante que me escuchen en el siguiente sentido. Alberto Pacheco manifestó que la definición de feminicidio es categórica, por razón de género. Por lo mismo, dice, la aplicación de la ley es incluso contraria a la definición. Y lo más importante que dice el televidente: todo asesinato es una desgracia y no podemos dar más valor uno que a otro. Y por el contrario, Álvaro Montes señala, podrán decir que el feminicidio es populismo punitivo y todo lo que quieran, pero en un país tan machista como Colombia es necesario agravar esas conductas. Ahí analizamos 2 cosas sencillas. Uno, que hay un televidente, un internauta que nos dice que el homicidio, sea feminicidio o cualquier otro tipo de homicidio, debe ser catalogado con el mismo valor, ni el uno más importante que el otro. Y tenemos a otra persona que manifiesta que en un país como Colombia sí es necesario agravar la conducta del feminicidio. Hablábamos hace unos minutos también que este concepto fue tipificado recientemente por la ley 1761 y fue una reforma al Código Penal que ya contemplaba el homicidio para mujer o para hombre. La pregunta concreta es, ¿por qué habría que darle un valor especial o una consideración especial al homicidio de una mujer por la condición de ser mujer? Profesora Esther, ¿por qué darle esa consideración especial al homicidio en contra de una mujer por la sola calidad de serlo y no equipararlo a un homicidio individual por otras razones? Profesora Esther. Sí, un elemento que hay que tener en cuenta al respecto es que cuando se tipifica el feminicidio, no significa esto que se esté priorizando o se esté valorando por encima de otras vidas, las vidas de las mujeres. Digamos, en nuestras sociedades, por supuesto, toda muerte, todo asesinato es lamentable, es condenable y es sancionable. Pero el término, la categoría, la tipificación de los feminicidios tiene la intencionalidad no solamente de visibilizar, sino de sancionar un delito específico que va más allá del asesinato de una mujer. Se tipifican son las motivaciones de esos asesinatos. Estas motivaciones son distintas. Una cosa es, por ejemplo, el asesinato de una mujer en el contexto, por ejemplo, de un robo, como homicidio común. Una mujer en el contexto, por ejemplo, de un homicidio imprudencial, por ejemplo, que muere atropellada, o en el contexto, por ejemplo, de balas perdidas, digamos, en el contexto de conflictos entre grupos armados o bandas criminales en algún espacio, es decir, una mujer viene pasando y eso califica como un homicidio común. Pero los feminicidios, como ya lo comentaba, tienen la intencionalidad de aniquilar a las mujeres porque son mujeres, es decir, por consecuencia del machismo que persiste en nuestras sociedades. A mí me preocupa particularmente que cuando se habla de feminicidio, cuando se muestran las cifras, cuando se tipifica el delito, salen muchos hombres reaccionando de esta manera en las redes sociales, en diferentes espacios, de alguna forma rechazando la tipificación, rechazando las protestas de mujeres ante estos delitos. Y esto habla también de esas concepciones machistas que prevalecen en nuestra sociedad, de la desestimación. Quienes están calificando de forma distinta y valorando de forma distinta unas vidas y otras son quienes piensan de esta manera, quienes creen que no es importante atender, visibilizar, denunciar y tipificar estos crímenes específicos contra las mujeres. Y este aspecto es importante tener en cuenta, que estas nociones en las que de alguna forma se descalifica la importancia de estas tipificaciones, también están siendo mantenidas por algunos operadores de justicia en nuestros países. Algunos jueces, algunos fiscales aún no creen en la importancia de la tipificación de estos delitos, y esto de alguna forma contribuye al hecho
de que algunos femicidas obtengan penas menores, de que algunas mujeres cuando van a denunciar no son atendidas en su proceso de denuncia, y esto de alguna forma genera que estos crímenes sean menos perseguidos y sean menos sancionados, y por lo tanto hay unos altos niveles de impunidad. Cuando existe impunidad sobre unos crímenes y en particular sobre el feminicidio, esto es un permiso social, un permiso que le da el Estado, un permiso que le da la sociedad a estos agresores. Si los hombres perciben y ven que no están siendo sancionados y castigados por asesinar mujeres, lo seguirán cometiendo, otros hombres seguirán viendo, no tiene valor social la vida de las mujeres y podemos disponer de sus vidas y de sus cuerpos. Interesante apreciación. Profesora Consuelo, ¿qué reflexión podemos hacer allí con este símil, estas dos apreciaciones de nuestros televidentes? Sí, muy de acuerdo con lo que plantea la profesora Esther, tratando de complementar estos planteamientos. Es importante reconocer, identificar que hay mucha prevención frente a los análisis de género, hay mucha prevención frente a las políticas de equidad de género, y esto tiene que ver, por supuesto, con una cultura generalizada, machista, patriarcal, que está también en la institucionalidad, que está también en la academia y que se convierte en una barrera para avanzar en los asuntos de la equidad. Siempre escuchamos planteamientos similares, ¿no? Como por qué, y por qué entonces no hay políticas públicas para hombres, y por qué no hacemos entonces una marcha o una fecha en contra de la violencia contra los hombres. Por supuesto que tiene que haber políticas diferenciales frente a todas las formas de violencias. Tenemos una cultura totalmente violenta que se expresa de múltiples formas, pero cuando hablamos de políticas públicas o cuando hablamos de programas, de recursos, de decisiones frente a las políticas, frente a las violencias que tienen su origen en las construcciones de género, es decir, las violencias de género, pues estamos tomando decisiones para abordar específicamente un tema que tiene unas particularidades, que tiene un origen particular y que se presenta de una manera particular, como puede pasar con las políticas públicas para atender, por ejemplo, la pobreza, para atender múltiples problemas que tiene nuestra sociedad. Frente a eso no hay mucho cuestionamiento y mucha resistencia, ¿sí? No se pregunta mucho la gente, pero ¿por qué le dedicamos recursos o políticas públicas o análisis a la pobreza? ¿Por qué le dedicamos recursos o políticas públicas a las violencias contra niños y niñas, que son muy importantes, por supuesto, también? Pero la pregunta surge cuando hablamos de violencias contra las mujeres, porque eso, digamos, es una realidad que está en la cotidianidad de los hombres y se sienten increpados, se sienten amenazados por este tipo de discursos y por este tipo de políticas, porque se ha entendido mal, se ha entendido que los análisis de género, que las políticas de género tienen que ver o son una persecución a los hombres o son una crítica a los hombres, y aquí lo que estamos planteando es un análisis mucho más profundo a una cultura, ¿sí? A una cultura que, como ya lo dijimos ahorita, impone unos modelos, unos estereotipos de masculinidad y de feminidad que contienen el origen de esas violencias, que es cultural. En ese sentido, hay que trabajar para desmontar esa cultura de violencia. Y eso lo hemos hecho a través, desde la academia, de la propuesta de análisis, de perspectivas analíticas, de categorías de análisis, de investigaciones y de una serie de avances que tienen que ver con la mirada de género, con los análisis de género, que es lo que le hemos llamado perspectiva de género. Es una perspectiva analítica. Entonces, en general, a quienes tienen tanta prevención y tanta preocupación por los estudios de género, los análisis de género, hombres o mujeres, porque hay mujeres que también les incomodan estos análisis, estos procesos, lo que hay que decirles es, en la medida que avancemos con desmontar una cultura machista, los hombres se van a ver beneficiados
de los cambios culturales que apunten a la equidad de género. Este modelo de socialización también ha negado la posibilidad a hombres de expresar y de vivir características o particularidades que han sido asignadas o impuestas solamente a las mujeres. Por ejemplo, dado a los hombres la posibilidad de la ternura, a los hombres la posibilidad también de expresar miedo, a los hombres les ha cargado con una serie de obligaciones culturales que tienen que ver, por ejemplo, con que los hombres tienen que ir a la guerra, los hombres tienen que resolver por la vía de la violencia las diferencias, y por eso, entre otras cosas, por ejemplo, la guerra es una propuesta desde la masculinidad para resolver las diferencias. Por supuesto, quienes más mueren diariamente son los hombres, pero los matan otros hombres. A las mujeres las matan las mujeres, y eso ya nos tiene que poner a pensar profundamente en cómo hemos configurado el orden de género, es decir, el orden social a partir del cual nos hemos organizado como sociedad. Esa es la invitación final que quiero hacerles en esta parte de mi intervención, y es que nos corresponde en la cotidianidad de todos los espacios de socialización, familia, parejas, espacios laborales, en la escuela, nos corresponde revisar a partir de qué lógicas, cuáles son las lógicas que subyacen o que determinan la manera en que organizamos nuestras relaciones. Lo que hemos identificado es que la lógica del poder media todas estas relaciones cotidianas, la lógica del Interesantísimo, profesora, toda esta disertación que usted ha mencionado para entender por qué razón se le debe dar un tratamiento especial a este tipo de conductas punitivas. Es un homicidio en contra de una mujer, pero con una condición especial, por ostentar la calidad de mujer. No es cualquier homicidio, y por tal razón es que ha habido una reforma interesante a la normatividad penal. Profesora Consuelo, me informan que usted por razones de agenda debe ausentarse del programa Mujeres sin Filtro, pero sinceramente sí le quiero agradecer todo este tiempo que nos ha ayudado a reflexionar y a deliberar sobre este tema tan sensible como es el feminicidio. Profesora Consuelo. Ahí nos despedimos de la profesora Consuelo, seguimos debatiendo y reflexionando en contados minutos con la profesora Esther, pero no sin antes decirles que no se muevan de sus pantallas, de sus dispositivos. Vamos a un corte a patrocinadores, pero cuando regresemos más aquí en Mujeres sin Filtro. Continuamos aquí en nuestro programa Mujeres sin Filtro y, como siempre, tratando un tema de interés para la opinión pública, hablando sobre los feminicidios, estos homicidios que se cometen en contra de las mujeres por el solo hecho de ser mujeres y que tienen un origen muy exacerbado en lo que hemos denominado la construcción cultural de nuestra sociedad, en un país como el nuestro, donde pues el machismo tiene un amplio espectro dentro de la concepción de cultura, en la concepción de crianza, tan solo por hablar, digamos, desde nuestro propio punto, porque es claro que en América Latina y en el mundo se presentan diferentes situaciones que vulneran los cuerpos y las vidas de las mujeres. Hemos reflexionado de la mano de nuestras dos expertas, la profesora Consuelo Malatesta, quien se retiró del programa en el bloque anterior, y continuaremos en esta disertación y en esta reflexión con la profesora Esther Pineda, a quien quiero preguntarle en este momento, sin duda alguna, el hecho de la concepción de nuestra, digamos, idiosincrasia cultural, pues ha influido mucho en normalizar la perpetración de este tipo de hechos en contra de la vida de las mujeres. Pero, profesora Esther, ¿cuál considera usted que ha sido allí el papel de los medios de comunicación como, digamos, entes que visibilizan este tipo de violencias en contra de los cuerpos femeninos? Sí, esta es una pregunta muy relevante porque los medios de comunicación han tenido una gran influencia en el proceso de consolidación, de normalización
y de justificación de los crímenes contra las mujeres y de las formas de violencia. En primer lugar, ha permitido, o es a través de los medios de comunicación, que se ha cotidianizado lo que yo he llamado una cultura femicida, y que tiene que ver con la producción de diferentes, o se manifiesta, uno de los ámbitos en los que se manifiesta es la producción de contenido mediático, publicitario, de entretenimiento, informativo, donde se tiende a presentar el asesinato de unas mujeres como un hecho común. Es decir, en los medios de comunicación, en las telenovelas, en series, en películas, aparece siempre el asesinato de una mujer perpetrado por un hombre en el contexto de relación y desigualdad como un hilo conductor. Es decir, aparece allí presente la violencia, la violación, es decir, está muy instalado, muy normalizado en los medios de comunicación. En la publicidad, a veces el recurso del asesinato de una mujer es utilizado de forma sistemática y repetida para vender productos y servicios que nada tienen que ver con esto. Es decir, hay una exposición innecesaria y una vulnerabilidad de los cuerpos y del hecho de ser mujer con la intención de comercializar con ello. Pero además, en el ámbito informativo también existe una tendencia muy arraigada que tiene que ver con la espectacularización, con el amarillismo en torno a los femicidios. Es decir, hay un tratamiento que suele justificar estos crímenes, donde se suele exponer a las víctimas, donde se suele presentar como mujeres que algo hicieron, algo dijeron, crearon las condiciones o favorecieron que estos crímenes fuesen cometidos contra ellas. También en los medios de comunicación está muy presente la estereotipación de estos crímenes, es decir, existe la tendencia a presentarlos como delitos que ocurren generalmente en los sectores más empobrecidos, con menor educación, y esto tiende a estigmatizar estas poblaciones, pero también a hacer menos efectivas las acciones para la erradicación del femicidio. Hay que entender que el femicidio es un hecho transversal y que ocurre en las clases sociales, sobre mujeres con educación o sin ella, con recursos económicos o sin ellos, y también están presentes en los diferentes grupos étnicos y raciales. Es decir, las mujeres indígenas, las mujeres afrodescendientes también están expuestas a estos crímenes, las mujeres en los sectores rurales, lo cual se profundiza, además de las concepciones machistas que están muy instaladas en nuestra sociedad, se profundiza ante la existencia, por ejemplo, de grupos organizados criminales, ya sea narcotráfico, pandillas, guerrillas, y también los grupos de trata y explotación sexual de mujeres. Apreciación, Sara. Inclusive uno escucha en distintos medios de comunicación los llamados, profesora, crímenes pasionales, y digamos que los figuran en un ámbito eminentemente privado, como lo dice la profesora Esther. Pero me surge una inquietud, profesora, ¿será acertado o correcto tener en cuenta en estos medios de comunicación personas que se especialicen de alguna u otra forma en temas de equidad de género? ¿Usted cree que eso es viable? Es absolutamente necesario que exista presencia y formación, no solamente en respecto a los invitados especialistas que se convocan a los espacios en los medios de comunicación, sino también es importante que redactores, presentadoras, trabajadores de los medios de comunicación reciban de alguna forma sensibilización y formación en la materia, porque esto de alguna forma permitirá un abordaje mayor, más sensible, más correcto, pero sobre todo más respetuoso de los crímenes cometidos contra las mujeres, en los que se evite revictimizar a la víctima, pero también revictimizar a la familia, lo cual es muy común en los medios de comunicación, donde todavía son expuestas las mujeres, se seleccionan a veces fotografías en las que se les muestra como mujeres que salían de fiestas, mujeres que tenían varios hijos, mujeres, es decir, que de alguna forma se intenta instalar la idea de que se lo buscaron. Y cuando no se culpabiliza a las mujeres por los crímenes contra ellas cometidos, siempre se busca de alguna forma responsabilizar a sus madres. O también en estos medios de comunicación a veces existe la tendencia de que las familias de las víctimas de femicidio, pero también hay una utilización o exacerbación
de estas familias, porque se les expone, mientras estos crímenes son noticias y después son abandonados y descartados en esos procesos de búsqueda de justicia, los cuales los realizan generalmente con mucha soledad, en un contexto de mucho abandono, donde no cuentan con el apoyo ni de los operadores de justicia, ni de las instituciones del Estado, ni de los medios de comunicación. Pues muy interesante esta reflexión a la que hemos llegado en este tema tan importante para nuestra sociedad, María Inés, sobre todo porque me parece que es muy importante entonces encender las alarmas hacia una formación profesional mucho más integral, porque definitivamente el acoso, el abuso y los feminicidios se presentan en todas las esferas de nuestra sociedad y es muy importante entonces generar deconstrucciones que nos puedan permitir entender las diferentes formas de pensar mejor y de esa manera entonces poder propiciar también, por ejemplo, como lo mencionaba hace unos bloques atrás la profesora Consuelo Malatesta, espacios de crianza que deconstruyan estas ideas y que nos ayuden entonces a ir generando una nueva sociedad que pueda, digamos, construirse desde esa diferencia, pero además desde la aceptación y desde el entendimiento de que la responsabilidad de cada cuerpo cae sobre él y que mis derechos empiezan donde terminan los tuyos. Lo más importante, pienso yo, de este análisis y de este debate que hemos tenido hoy con nuestras invitadas es poder llegar a reflexionar desde las microacciones cómo cada uno podemos aportar, María Inés, para deconstruir estas ideas. Mientras hablaba la profesora Esther, me quedaba yo pensando un poco en que hemos normalizado cosas como ay, no, es que llorar es de niñas, o ay, no, es que no te pongas eso para salir, o no, es que como tú te vistas te tratan, y ese tipo de conductas, de expresiones que se han ido normalizando y que muchas veces muchas mujeres verbalizamos también en el marco, digamos, de la construcción y del entorno social en el que estamos, pues lo que hacen es reivindicar estas ideas del patriarcado que de una u otra manera se expresan en el machismo exacerbado. Por supuesto, Sara, como ya se nos está finalizando el tiempo, sí será importante concluir en 3 oraciones de manera breve, profesora. Ya tenemos la normatividad, las herramientas jurídicas están, inclusive, Sara, hay circunstancias de agravación punitiva para la persona, en este caso, generalmente el hombre, que comete ese tipo de conductas ya tipificadas en la reforma del Código Penal. Pero digamos en 3 frases breves, ¿cuáles serían entonces, profesora, para finalizar los retos que tenemos que afrontar para que efectivamente podamos garantizar los derechos fundamentales a las mujeres? Profesora Esther. Sí, al respecto, si bien se ha avanzado en la tipificación, tanto que no tiene responsabilidad en lo que tiene, en lo que respecta a la prevención y atención de las violencias contra las mujeres. Es decir, no se está previniendo estos crímenes, está atendiendo de forma efectiva, eficiente y oportuna las violencias contra las mujeres. Es necesario avanzar en esto de modo de garantizar estos crímenes y la profundización de que estas violencias se convierten en femicidios y por tanto esto pudiera contribuir a la minimización de las altas cifras y los altos índices de ocurrencia. Muchísimas gracias, profesora Esther, por su compañía, por abrirnos un espacio en su agenda para debatir este tema tan importante para nuestra sociedad colombiana, sobre todo en estos tiempos, María Inés, donde nos encontramos en la construcción de una paz estable y duradera. Traer estos temas a la opinión pública, pues ayuda a que estos espacios se fortalezcan. Muchas gracias, profesora Esther. Y gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la invitación. Perfecto, y gracias también, Sara, a los televidentes que siempre están allí en sintonía, fieles aquí en su programa Mujeres sin Filtro. Y no se nos puede quedar por detrás a quién le puedo agradecer este vestuario, Sara, que tú y yo tenemos. Esa es nuestra tienda Eva by Criterion. Un abrazo fraternal al personal de la tienda porque es carta de originalidad e innovación, Sara. Claro que sí, gracias a ellos por los vestuarios que lucimos, a nuestro equipo de producción por todo el trabajo detrás de estas emisiones de Mujeres sin Filtro, y a ustedes sigan interactuando con nosotros a través del @canal Univalle TV. Nos vemos en una próxima conversación aquí en Mujeres sin Filtro.